Muy bien. ¿Se escucha bien? Perfectamente. Perfecto. Bueno, muy buenas noches. Les doy la bienvenida a esta nueva ponencia perteneciente al tercer seminario presentado y organizado por la Juventud del Partido Demócrata, junto a Prensa Republicana, Fundación Libre y el Centro de Estudios Cruz del Sur. Y agradecerles a todos aquellos que se suman a cada seminario. Quiero hacer extensivo el agradecimiento al presidente del Partido Demócrata, Juan Carlos de Marco, por su soporte a la juventud en cada seminario y en cada proyecto que llevamos adelante. Y sumo al agradecimiento a la presidenta de la Juventud, Cintia Maidana, que en el día de hoy no pudo hacerse presente, enviando sus saludos y mejores deseos para esta charla. Quiero además hacer una mención especial al señor Nicolás Márquez por sumarse en cada seminario, en cada uno de los seminarios, y por brindar continuamente su apoyo a los jóvenes del partido, quien tampoco hoy pudo hacerse presente. Como habrán visto en el anuncio, el tema que nos convoca hoy es la última fase de la destrucción argentina. Al finalizar la exposición integraremos algunas preguntas que ustedes pueden ir dejando en el chat del Zoom, que por una cuestión de orden y para evitar desprolijidades las va a estar leyendo Diego al final, como lo venimos haciendo últimamente. Y por las mismas cuestiones, los micrófonos se van a silenciar y el chat va a ser inhabilitado a partir de unos minutos, y habilitado 15 a 20 minutos antes de finalizar la exposición para que ustedes puedan realizar las preguntas que deseen. Por último, quiero agregar una sola cosa. Estos seminarios están orientados y organizados para capacitar, entrenar, preparar y formar a jóvenes, a la futura generación, a quienes nos van a preceder en un futuro cercano o un poco más lejano. Nuestra intención, como la juventud del partido, jamás está muy lejos de ser discriminatoria. Queremos dejar en claro eso. Pero nuestra prioridad son los jóvenes. Mientras haya cupo, siempre será bienvenida cualquier persona, como en el día de hoy, que gracias a Dios la capacidad del cupo de personas es mucho más amplia, por eso son todos bienvenidos. Pero cuando no contamos con el beneficio de tener esta cantidad de cupos, dimos y vamos a dar la prioridad a la juventud. Aclarado esto, creo que está ya el presidente del partido, Juan Carlos de Marco, le cedo la palabra a él. Bueno, muchas gracias, Nancy. Una hermosa Perfecto. presentación, una hermosa introducción a este tercer seminario que observo con mucho entusiasmo la presencia de más de 330 personas. Son números realmente muy alentadores porque esto marca, sin lugar a dudas, un interés mayúsculo de todos los jóvenes por intentar superarse, capacitarse, que es la única esperanza que tenemos. En este caso en particular, hoy cerramos con el invitado este tercer seminario. Recordamos que tuvimos algunas dificultades técnicas hace 15 días atrás, así que estamos retomando con el invitado y ya estamos trabajando en el cuarto seminario que empezará dentro de 15 días aproximadamente, también con 4 sesiones, con el soporte técnico indudablemente siempre de la juventud del Partido Demócrata, todos sus militantes que están haciendo un trabajo fantástico. Y bueno, el agradecimiento a todos los jóvenes de Cruz del Sur, del Partido NOS, del Partido Unidos, por supuesto la juventud de mi partido, al cual amo profundamente. Y quiero detenerme apenas unos minutos en la presentación de quien hoy es nuestro invitado de lujo. Nuevamente, para nosotros es un privilegio contar con un experto en distintas áreas de la economía, en moneda corriente, en un montón de áreas que hoy son tan difíciles de poder entender. Pero fundamentalmente nuestro invitado de hoy fue un revolucionario en su época, fue un todoterreno que desafió a la hegemonía de Franja Morada y de la juventud peronista en la década del 70, y nada más ni nada menos que les ganó. Fue el fundador de UPAU, con Curuchet y otros amigos más, agrupación estudiantil universitaria que hizo, sin lugar a dudas, escribió páginas brillantes en nuestra historia, y sin lugar a dudas también se puede decir de que logró un quiebre histórico en nuestro país, dándole un lugar preponderante a la juventud liberal de nuestro país.
Con el tiempo, nuestro invitado de hoy reconoció que había dejado de ser tan liberal para transformarse en un conservador, algo que probablemente él lo va a explicar mejor que yo, pero simplemente recuerdo la anécdota, que lo hago siempre, que cuando nos conocimos con el invitado, estábamos viajando por alguna provincia del interior, cuando queríamos unir a todas las juventudes de nuestro país, estoy hablando de principios de la década del 70, 74, 75, 76, por ahí. Y este chico, que tenía 16 años probablemente, irreverente, insolente, metido en todo, nos quería hacer creer que había que privatizar el Ministerio de Educación. Nunca me voy a olvidar de eso, un maestro. Nosotros lo mirábamos raro, decir, ¿de dónde salió este pibe? Bueno, este pibe fue el líder de UPAU, fue concejal en la ex Capital Federal, antes que se transformara a una cámara, y tengo el placer, inmenso placer, de un hombre que escribió páginas de la historia, como lo dije, como es mi querido amigo Carlos Maslatón. Carlos, bienvenido, yo me voy a retirar del Zoom, te voy a dejar a toda esta audiencia de ya más de 350 personas para que con tu experiencia y con tu capacidad docente brindes todos estos conocimientos que vos tenés para que nuestra juventud cada vez esté mejor formada. Muchísimas gracias por tu presencia, como siempre, y un abrazo fraternal. A vos, de Marco, por esta espectacular bienvenida. Yo lamento que se haya cortado la transmisión hace 2 semanas. Es la tercera vez que me pasa, pero hoy seguramente va a estar todo 10 puntos. Para mí es un honor enorme hablar aquí frente a afiliados y militantes del Partido Demócrata y de otros partidos de derecha afines. Y claro, yo voy a retomar el hilo de lo que dijo recién de Marco. Es verdad, íbamos de Buenos Aires a San Luis. En ese momento se viajaba todo por tierra, en autos de los más precarios. Y bueno, ¿para qué íbamos de Buenos Aires a San Luis? Era un viernes a la noche. Al mediodía del sábado teníamos una reunión del Comité Nacional de la Juventud Demócrata, el Partido Demócrata Nacional, digamos, de los distintos partidos demócratas y otros partidos afines que también habían asistido a esa convención partidaria. Juventudes Federalistas, ¿te acordás? Juventudes Federalistas, exactamente. Reuniones que eran totalmente increíbles porque digamos, tenían lugar con la formalidad de lo que es una reunión de comité, con el método parlamentario, cosas que yo veo que a veces se han perdido, no quizás en nuestro partido. Yo ahora pertenezco al Partido Demócrata de la Capital y por supuesto al Partido Demócrata Nacional, pero sí en otros partidos se ha perdido esa formalidad y creo que vale muchísimo cierta solemnidad, el respeto a las normas parlamentarias, el respeto a todo lo que es el ceremonial público, porque nosotros somos personas de la política y nos preparamos para hacer política. Hacer política significa algo más que la difusión de ideas, tenemos que ver con la conquista del poder. Y tomo este punto también, porque en ese viaje de Buenos Aires a San Luis, a mí se me dio por lanzar un montón de declamaciones de ideología pura. Ideología pura, yo muy influido por los libros clásicos del liberalismo, por los libros de la Escuela Austríaca de Economía. Ahora, si ustedes van a Twitter, los que hoy se llaman libertarios, creen que a mí me tratan o de socialista, o de comunista, o de peronista, o de fascista. Bueno, pero yo les quiero contar cómo vengo, y que en realidad no es ni lo uno ni lo otro. Les voy a decir lo que pasó. Claro, yo tardé un tiempito en darme cuenta que una cosa es la ideología política, otra cosa es la conversión de esa ideología política en un programa político, y otra cosa distinta todavía es llevar ese programa político a una campaña electoral. Y todavía falta un punto más, que es, llegado al poder, cómo convertir esa ideología, ese programa político, esa transmisión de información y de propaganda en una campaña a la acción de gobierno concreta. Porque no es que uno llega al Estado y toca botones y se hace la mera voluntad de uno expresada cuando tenía 18 años por haber leído una cantidad de libros ideológicos. Y esto es muy importante decirlo. ¿Y por qué? Porque entre la teoría y la acción hay una gran diferencia. No es que hay contradicción. Uno puede tener la ideología más pura liberal que quiera, o si es comunista, más pura comunista. Pero el tema es cómo se hacen las cosas. Ese arte de cómo hacer las cosas es justamente la política, es lo más difícil. Por eso hay tantos ideólogos, tantos filósofos,
que escriben lindos libros, pero algunos son suficientemente conscientes y dicen, no, yo política no puedo hacer, esto no es para mí, obviamente que no es para él, pero otros intentan y patinan. Por eso es importante formar el hombre político de derecha, nosotros somos de la derecha. Entonces formamos en los comités nuestros, en las agrupaciones juveniles, en las agrupaciones universitarias, personas aptas para la acción política práctica. Respetamos la academia, pero nosotros estamos destinados a eso. Este es el objetivo, la conquista del poder, sea en cargos directivos partidarios, sea en cargos legislativos o en cargos ejecutivos en los órdenes nacional, provincial y municipal. Y a mí se me ocurrió hace unos años, quizás a imagen y semejanza de lo que es el lenguaje del Internet, decir que el conservadorismo, que no quiere decir, por supuesto, dejar las cosas sin cambio, eso es una palabra que tiene muchísimo contenido, el conservadorismo es el sistema operativo del liberalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el liberalismo solo no se puede aplicar, porque son ideas abstractas, no son ideas llevadas a algo concreto. Entonces, el que hace operativo el liberalismo es el conservadorismo. Y una vez me acuerdo, Emilio Ardoy, de Marco, allá por el año 84-85, lo escuché decir, ¿y qué es un conservador? Y dijo, y un conservador es nada más que un liberal que hace política, ¿no? Me parece perfecto esa forma de ver las cosas. Así que, amigos, bueno, preparémonos para todo lo que viene. La etapa de la retracción de nuestras ideas y de nuestra metodología política y de nuestra representación ha quedado atrás. Se está abriendo una posibilidad política enorme, gigante, para que tengamos un grandísimo desempeño en las elecciones del año que viene y también en las elecciones del año 2023. Porque las dos principales fuerzas políticas no van más. O sea, han fracasado del 2003 al 2015, del 2015 al 2019, y bueno, este primer año de gobierno de Alberto Fernández, yo desde un primer momento, no desde un primer momento, desde el día 20 de marzo se me ocurrió calificarlo, y tengo mis razones para hacerlo, de gobierno maoísta. ¿Por qué? Porque quiso llevar la regulación de las conductas nuestras, de los ciudadanos del país, en algo similar a lo que fuera la revolución cultural china nefasta de los años 60, que impulsó Mao Zedong y después se le fue de la mano. Es decir, nosotros somos insectos del Estado que le dice a cada uno lo que tiene que hacer. Y esto no es una falla exclusiva del partido del gobierno, el Frente para la Victoria, el Frente de Todos, porque si uno ve las cosas que hace el PRO en la ciudad de Buenos Aires, o los partidos que son aliados del PRO, donde les ha tocado gobernar, a veces son inclusive peores, son todavía más reglamentaristas. Así que yo aprovecho esta oportunidad para redoblar mi protesta contra el proceso político que estamos viviendo, en contra del sufrimiento al cual ha sido sometida la población, la esclavitud que hemos tenido que vivir este año y, por supuesto, el tremendo deterioro económico que nos lleva rumbo a la miseria. A la par de ser absolutamente crítico en la descripción de lo que estamos sufriendo y de tener una predicción, porque este es otro de mis aspectos, es la predicción económica, la predicción financiera. A eso me dediqué en las últimas décadas, fuera del poder, sin hacer negocio con el gobierno, como actividad privada. Yo estoy muy negativo para los próximos 12 meses. Y cuando digo 12 meses es nada más que 12 meses, ni más ni menos. Yo tengo la opinión de que en octubre del año que viene vamos a llegar al piso del país. ¿Qué quiere decir llegar al piso del país? Quiere decir que vamos a estar en el peor momento económico, financiero, político, de seguridad, de violencia, de hambre, de miseria, de deterioro social, de no funcionamiento de las instituciones. Va a ser el peor momento, va a haber anarquía, va a haber muchísima violencia, muchas personas van a seguir yéndose del país, no solamente los muy ricos, sino otros que no lo son tantos, que van a decir, yo acá no tengo más nada que hacer. Pero lo que estoy haciendo es predecir lo que va a pasar. Tengo un fuerte convencimiento de que vamos al desastre, pero al mismo tiempo estoy diciendo que eso es piso. Cuando uno dice en finanzas y en economía que se llegó a un piso, quiere decir que el escenario siguiente no es más piso. Uno viene desde acá arriba, va cayendo, llega a un piso, y yo digo, acá este es piso, esto no cae más, bueno, de ahí en más las cosas empiezan a mejorar.
Claro, los que están acostumbrados a razonar exclusivamente en base a la relación causal, la política determina la economía, me van a decir desde ya, pero ¿quién va a hacer eso? ¿Con qué gobierno? Si va a estar todavía gobernando o Alberto Fernández o un Alberto Fernández renunciado, reemplazado por Cristina Fernández de Kirchner, o una Cristina Fernández de Kirchner también caída en desgracia, y una asamblea legislativa conducida o por por Abdala, la presidenta provisional del Senado, la esposa del gobernador Zamora, o por Massa, presidente de diputados, o por el presidente de la Corte, y quizás estemos viendo que llaman una asamblea legislativa para designar ¿qué cosa? Aquello que la Constitución establece como proceso de acefalía, que incluye que implica la designación de un diputado, de un senador o de un gobernador como presidente de la nación en función o como consecuencia de la caída de aquellos que habían sido designados a partir del 10 de diciembre del año pasado. ¿Qué es lo que yo creo que hay gran probabilidad de que esto suceda? A mí me da, y acá ya no es un deseo político, esto yo paso al análisis político y a la predicción, me da que este gobierno no llega al 10 de diciembre del año 2023. Para opinar de esta manera, yo hago un análisis histórico de todo un superciclo económico, político y cultural que no empezó con este gobierno, ni empezó con el gobierno de Macri, ni con el de Cristina Kirchner, ni con el de Néstor Kirchner. Esto viene de muchísimo tiempo atrás. En el Zoom que se cortó la semana pasada, yo había anticipado que mi punto de partida, mi punto de conteo a la baja es junio de 1966. Yo considero que en junio de 1966 Argentina estaba todavía en una especie de techo económico y cultural, no político, por supuesto, porque había muchísimos problemas, había un gobierno radical muy débil, y se usaba en ese momento como metodología, como si fuese en un sistema parlamentario, donde en lugar de haber moción de censura, moción de confianza, bueno, hay golpe militar. El golpe militar en Argentina funcionó, fue una suerte de moción de censura de un régimen parlamentario. ¿Por qué digo algo tan horrible? Porque en realidad la política es la que trenzaba o transaba con los militares para decir, bueno, ahora ¿cuándo viene el golpe? ¿Cuándo viene el golpe? Esto es muy difícil de comprender o imaginarse para lo que tienen menos de 50, 60 años, pero por ejemplo en el 76, febrero del 76, que no es el golpe del cual yo estoy hablando, no es el golpe del 66, estoy hablando del golpe del 76. Acá tuvimos golpe en el 76 y en el 66, por supuesto en el 55 y en el 43. Pero en el 76, febrero, marzo, era muy común ver la tapa de las revistas o escuchar a los comentaristas de la televisión, de los noticieros de la televisión, de los programas políticos, decir, ¿y cuándo viene el golpe? ¿Cuál es la fecha del golpe? Así, en lugar de ser una cosa secreta, era una cosa pública o semipública o especulativa pública en los comentarios. ¿Por qué? Porque se usaba de esa manera. Lamentablemente, la interrupción constitucional que vivimos en Argentina en el siglo XX tenía estas características: complicidad del sector político. Nosotros como liberales condenamos todos los golpes de Estado, lo de un signo y lo de otro signo. Y les quiero aclarar que yo considero que el 20 de diciembre del año 2001 también tuvo lugar en Argentina un golpe de Estado, no militar, incruento, pero fue también un golpe de Estado que cambió un montón de cosas en el país. ¿Cómo ordeno yo los grandes ciclos del país, entonces? Puesto a que desde el punto de vista económico y cultural, Argentina a mitad de los 60 era uno de los países más importantes del mundo, yo empiezo a contar para abajo desde ahí, desde el día 28 de junio de 1966, y establezco en mi ordenamiento de historia argentina todo un primer proceso de caída hasta el año 1975, o sea, 9 años de destrucción de valor, de decadencia económica. Nunca las caídas son en una línea, como las subidas tampoco son en una línea vertical, ni para un lado ni para otro. Siempre es con escalonamiento, baja, suba, baja, suba, baja, suba. Así funciona esto. Entonces, esta primera etapa que yo estoy estableciendo como la primera fase
de un ciclo, como si fuese la primera onda en un mercado. Abarcó el gobierno de la Revolución Argentina, los 3 presidentes de la Revolución Argentina, Onganía, Livingston y Lanusse. Lanusse ya fue un gobierno militar radical, porque habían colocado al ministro del Interior, la UCR, recordemos que el peronismo estaba prohibido, para armar unas elecciones que le sirvieran a la UCR para ganar. Bueno, obviamente fue imposible ganar porque estaba en vivo Perón. Perón llegó a Argentina desde España y les digo sinceramente, electoralmente era muy difícil, por no decir imposible, ganarle a Perón. Pero toda esa primera etapa, que estoy hablando del 66 al año 75, incluye entonces los 3 presidentes de la Revolución Argentina e incluye también todos los presidentes del gobierno que surgió a partir de las elecciones del 11 de marzo de 1973, que asumió el poder el 25 de mayo de ese año. ¿Cómo fue la coalición que asumió el poder el 25 de mayo de 1973? Tal vez algunos no lo tengan presente o no lo puedan creer, pero señores y señoras, esa coalición se llamó FREJULI, Frente Justicialista de Liberación, e incluía al Partido Laborista, al Partido Conservador Popular, escuchen lo que estoy diciendo, una rama de nuestro propio partido, escindida unos años antes, que era antiperonista, pero que después en tranza con Perón se hizo pro-peronista. O sea, la fórmula que ganó el 25 de mayo, el 11 de marzo de 1973, con el 49% de los votos, Cámpora, Solano, Lima, era eso. Era el Frente Justicialista de Liberación, que era el Partido Justicialista, era el Partido Conservador Popular, era el Partido Popular Cristiano y el Movimiento de Integración y Desarrollo, o sea, el MID, o sea, el partido de Frondizi y Frigerio. ¿Estamos? De Frondizi y Frigerio. Frigerio, el que está ahora en el PRO, es nieto de aquel Frigerio que yo estoy nombrando. Entonces, fíjense, el engendro de cosas: desarrollismo, social cristianismo, conservadorismo y justicialismo. Todo eso con los montoneros de un lado, que era la ultraizquierda, y con la ultraderecha peronista clásica, que esa venía del primer gobierno del Perón y del segundo gobierno de Perón, también integrando una suerte de cogobierno. Bueno, le digo la verdad, no hay nada más divertido que esa época. Terminó mal, ¿no? Terminó en un fracaso económico y fundamentalmente en un baño de sangre. Pero como desde el punto de vista político, era lo más divertido que te podía pasar, era haber visto el día a día de esos años, de 1973, 1974, 1975, hasta 1975. ¿Por qué digo esto? Porque después fue mal, después no fue más divertido lo que pasó. ¿Por qué? Porque bueno, el país entró, como decía antes, en un baño de sangre, murieron miles o decenas de miles de personas en atentados terroristas de uno y otro lado. Nació lo que algunos califican como terrorismo de Estado, represión ilegal, y las consecuencias de una guerra civil que la sufrimos hasta el día de hoy, donde lamentablemente quedaron como malos los que hicieron el golpe del 76, no quedaron como malos los que empezaron a reprimir en el mismo sentido que el golpe del 76 durante el gobierno peronista, y quedaron como buenos los que perdieron esa guerra civil y los que fueron reprimidos por el mismo peronismo durante esos años 74 y 75. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en realidad el país ya estaba en guerra civil intraperonista cuando tuvo lugar el golpe del 24 de marzo de 1976. Y bueno, yo lamento muchísimo ese golpe, porque la verdad que el peronismo hubiera podido ajustar las cosas internamente y nos hubiéramos evitado, bueno, probablemente decenas de miles de muertos o miles de muertos. No quiero exagerar, yo no tengo mucho problema con los números, pero sé que andan más o menos por ahí. No son ni millones ni 100, pero está ahí en algunos miles o quizás algunas pocas decenas de miles, muy pocas, más tirando a miles que a decenas de miles. Los muertos totales por todo concepto por causa política, ¿no? Y hablando de eso. Todos esos años para mí
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, con el plan económico que le vendieron a Perón, que fue el plan del ministro Helbar, que destruyó al país. ¿Por qué? Porque no había precios, congelaron precios y salarios, no había cambio, no había un tipo de cambio real, era todo mercado negro, más o menos como ahora era, más o menos así, todas las variables de la economía reprimidas. Bueno, todo eso estalla en el año 1975, durante el mismo gobierno peronista, con un ministro llamado Rodrigo, que lo único que hizo fue abrir una olla, destapar la olla y dejar que las cosas se acomoden por sí mismas. Para mí, eso es la primera fase de Argentina, la primera fase de la caída, entonces. Abarco del 66 al 75. Fíjense que intencionadamente, pero porque así lo creo, no tomo el 76, yo no tomo como bisagra de esos dos periodos 1976, que fue el golpe de Estado, sino que ya durante el 75 la economía se empezó a reacomodar con malos efectos, porque entramos prácticamente en la primera hiperinflación argentina, 50% de inflación mensual. Pero ahí solamente con ese destape de olla el mercado se empezó a reacomodar y eso dio pie para que los años siguientes fueran alcistas, fueran bullish, o sea, 76, 77, 78, 79 y 80. En esos años, 76 al 80, hubo muchísima artificialidad también en la política económica. ¿Qué pasó? Al ministro de Economía del proceso militar se le ocurrió que lo que tenía que hacer era promover el ingreso de capitales, hacer que esos capitales conviertan sus tenencias en moneda local, pagar intereses por esa moneda, que el Estado mismo pagara intereses por esa moneda local, de forma tal que se fueran devengando intereses en moneda local, o sea, en pesos ley 18.188, que era la moneda argentina de esa época, superior al nivel de devaluación esperado o dirigido o impuesto por el mismo Estado en la relación peso-dólar. De forma tal que si el peso-dólar se devaluaba 40% anual, bueno, los intereses fueran 60, 80 o 100%. Qué lindo chiste, ¿no? Es decir, ¿quién paga? ¿Quién paga esta joda? ¿Quién paga? Bueno, la pagó el Estado. La pagó el Estado con deuda. Y ustedes saben que cuando el Estado paga algo con deuda, en realidad lo está pagando el pueblo. Primero con fundiciones económicas, después con deterioro de salario y después porque le queda la deuda. Y esta es la primera gran estafa financiera que vivió Argentina. Hubieron dos más, una con Alfonsín y una con Macri, en mi interpretación de los hechos. Esto se llamó la bicicleta financiera. Este tema, traigo dinero a Argentina, lo coloco a un interés que me garantiza el Estado, que a su vez me garantiza que el tipo de cambio va a estar bajo para que yo cuando quiera me pueda ir y llevarme mi ganancia, es una estafa, es un fraude financiero y es un ataque al bienestar del pueblo argentino. Y es un robo fundamentalmente para aquellas personas que no tienen la posibilidad de defenderse de estas maniobras intencionadamente fraudulentas. Mi opinión es que esto pasó en la historia, no se revisó, pero lo que no se pudieron evitar son las consecuencias económicas de este desastre. ¿Cómo estoy ordenando entonces? Primera fase decadente, 1966, 1975. Segunda fase, recuperación, 1975, 1980. Y después que vino, 10 años más de caída. 10 años más de caída que incluyó la última etapa del gobierno militar, que fue tremenda, económicamente hablando, todo el gobierno de Alfonsín y el primer año del gobierno de Menem. Menos del primer año, los primeros 10 meses del gobierno de Menem, 9 meses del gobierno de Menem. Donde vivimos además una hiperinflación que duró desde el 6 de febrero de 1989 hasta el 4 de marzo de 1990. Yo soy muy preciso con las fechas en este caso, cuando hablo de fenómenos económicos, porque como yo leo los comportamientos sociales y financieros que determinan la existencia de fuerzas en la economía que generan determinados efectos. En los 2 últimos años de Alfonsín, aunque ustedes no lo crean y aunque muchos de ustedes hayan estudiado en el CBC, en la universidad, la historia oficial que quedó sobre esa época, Alfonsín hizo la misma política que el gobierno militar
en sus 2 últimos años. Y terminó también con una crisis de deuda y con una hiperinflación. Hasta que llega Menem, y Menem, los primeros 8 años de Menem, o sea, del 90, no del 89, pero sí del 90 al 98, son con una Argentina en ascenso. Esos 8 años son la mayor recuperación económica, cultural y social que tuvo Argentina en todo este periodo de 55 años que estamos analizando. Fue una recuperación notable, el país estaba a pleno con la economía, funcionaba, crecía, tenía las cuentas ordenadas. Claro, ¿cómo quedó la historia después? Porque uno la puede contar como quiera, pero mi lectura es que eso fue algo muy, pero muy positivo. ¿Qué ocurrió después? A final de la década, ya con el gobierno de la Rúa funcionando, el país entró en una recesión importante. La recesión es un fenómeno capitalista normal, complicado, bastante inevitable, pero lo que sí es evitable son algunas de las consecuencias negativas de una recesión que, lejos de ser inflacionista, es deflacionista. El gobierno de la Rúa no supo manejarla. En ese momento Argentina tenía convertibilidad de su moneda contra el dólar, toda una originalidad mundial. Y en el año 2001 lo que se genera es una corrida bancaria. Una corrida quiere decir que los depositantes van a los bancos y dicen, dame lo que tengo. ¿Por qué? Porque tienen pánico, tienen miedo de perderlo, y los bancos pueden técnicamente devolver 25 a 27% como máximo de los depósitos que tienen. No pueden devolver más. No porque no quieren, sino porque no existen. Así funciona el sistema monetario de papel con el sistema combinado con lo que se llama sistema bancario de reserva parcial. Quiere decir que uno de los bancos no es que los bancos custodian la tenencia de uno, sino que los bancos custodian tenencia, pagan interés, y como pagan interés, adquieren la propiedad de los depósitos, lo prestan el dinero que le toman al público, y ese dinero que le toman al público en una recesión no se puede devolver. Por eso es que quiebran los bancos, o no quiebran los bancos, porque siempre está el Banco Central atrás, que dice, bueno, ok, yo imprimo moneda o cancelo la convertibilidad, como fue en el año 2001, al final del año 2001, que lo tuvo que hacer el mismo Cavallo el día 3 de diciembre del año 2001. Y por eso entramos en la calamidad que fue ese fin de año 2001-2002, y después en toda una recesión gigantesca con pérdidas patrimoniales importantes durante casi todo el año 2002. Entonces, ¿cómo vamos quedando, amigo? Vamos quedando así, para abajo, 66 al 75, para arriba, 75 al 80, sin llegar arriba de todo, simplemente recuperamos parte de la caída. Del 80 al 90, una baja muy, muy profunda, bien abajo. Del 90 al 98, una recuperación importante, pero nuevamente sin ir a los máximos históricos, sin siquiera ir a los máximos de 1977, 78, 79. Y después para abajo, desde el año 2002, perdón, a ver si lo ordeno nuevamente, del 66 al 75, para abajo, del 75 al 80 corrigiendo parte de la caída, del 80 al 90, bien profundo hacia abajo, del 90 al 98, fuerte al alza, sin llegar a los máximos, luego una nueva fase bajista del 98 al 2002, tremenda fase bajista, y luego una recuperación lenta y no tan importante, pero que duró muchísimo tiempo, que fue del 2002 o 2003 hasta el año 2017. Aunque ustedes no lo crean, los años que van desde el 2002 al 2017 son alcistas en Argentina, no son bajistas, son moderadamente alcistas. Esto incluye los gobiernos, el provisional de Duhalde, el primero de Néstor Kirchner, el primero de Cristina Kirchner, el segundo de Cristina Kirchner y los 2 primeros años de Macri. Si ustedes ven un gráfico argentino de los valores, un gráfico de la bolsa, por ejemplo, en moneda real, van a ver que del 2002 al 2017 hubo recuperación en Argentina, mal hecha, sin fundamentos, con contracción de deuda. 2 veces el país estuvo a punto de quebrarse, primera vez en el año 2008 y después en el año 2012 de vuelta, pero no fue a los mínimos. Pero todo ese periodo
del 2002 al 2017, es de recuperación, como queda en la historia. Cuando llegamos a noviembre de 2017, yo escribí un artículo en mi Facebook diciendo que se venía la última fase catastrófica de la historia argentina. O sea, yo di por terminada la recuperación en noviembre de 2017, como efectivamente sucedió y se comprobó que fue así, y dije que la final de la caída terminaría 4 años más adelante, en octubre del 2021. Cuando yo hablo ahora de octubre del 2021 como piso final, no lo estoy diciendo porque lo calculé ahora, ni porque veo cómo se desarrollan las cosas, sino que lo estoy diciendo porque todos los números, todas las magnitudes, las estructuras de los movimientos financieros y económicos, todos los elementos culturales y políticos que yo pongo en una coctelera para analizar lo que puede pasar, me daban ya en noviembre de 2017 que en octubre del 2021 estaríamos en el final. Por eso es que yo me puse, alguna gente no me entiende por qué yo me puse tan anti-Macri en el año 2017 para el 2019. Porque yo ya veía que Macri iba al desastre. Iba al desastre y además, primero por la propia predicción, pero además por la política económica de Macri. Porque Macri volvió a hacer lo que ya se hizo en 2 oportunidades que yo les comenté. En los 2 últimos años del proceso militar y en los 2 últimos años de Alfonsín. Fue como un caballo a tomar deuda por todo el mundo. Lo que tiene Macri lo mandó a Caputo a tomar deuda en dólares y a Sturzenegger a endeudarse en el Banco Central. O quizá no lo mandó, porque yo cuando lo veo a Macri, lo veo tan, tan desconcentrado y tan inconsciente con las cosas que dice, que es probable que cuando todo esto sucedía en su gobierno, él ni siquiera le prestara importancia. Supongo que hará una reunión de gabinete y le da, bueno, ¿qué tiene para comentar cada uno? Y Caputo le diga, no, acá estamos por colocar un bono de 100 años, después tengo otros bonos al año 2024, nos dan crédito acá, nos dan crédito a los bancos, venimos muy bien. Y Macri, que está acostumbrado, cuando era empresario privado, a tomar plata y a no devolverla, dijo, bueno, tomemos toda la plata que se pueda. Total, ¿cuánto es la tasa de interés? 7%, 8%. Ah, no, entonces barata, tomen toda la plata que quieran. Señores, nunca el problema de la deuda es la tasa de interés. El problema de la deuda es que tenés que devolver el capital, pero nadie se da cuenta de esto, pocos se dan cuenta. Y después lo mandaba a este chico Federico Sturzenegger, tremendamente equivocado con todo lo que hizo, que volvió a repetir lo mismo que hizo el Banco Central del proceso, como les dije, en el final del gobierno de Videla y del ministro Martínez de Oz. Y todo esto termina en un crash totalmente previsible. Y a mí me daba que el 2018 es un año del mayor crash. Y si ustedes ven un gráfico nuevamente, van a ver que todo lo que cayó la bolsa, la gran mayoría lo cayó. La bolsa cayó durante ese año 2018, durante el gobierno de Macri. No es que Macri pierde las PASO en agosto del año 2019 y ahí se cae todo. Ya venía cayéndose. De hecho, en el mismo año 2018, ¿qué hace? Va al Fondo Monetario y consigue el préstamo más grande de la historia, 57.500 millones de dólares. Y el Fondo Monetario le dice a Macri, bueno, con esto van pagando la deuda para no entrar en default. ¿Y qué hicieron? Se patinaron los dólares vendiéndolos en el mercado a sus amigos, que eran los que habían entrado con la bicicleta financiera 2 años antes y le dieron salida. Otro mega acto de corrupción. Por eso yo, estudiando todo esto, viviendo, más que estudiándolo, viviéndolo el día a día y sabiendo de otras experiencias similares, yo no puedo estar nunca puedo ser macrista. Y si esto hace que me digan, no, pero vos sos kirchnerista, cosa que es una tremenda estupidez, bueno, yo lo lamento mucho, pero en todo caso deberían, lo que me están acusando por las redes, de no haber votado a Macri, no lo voté. Lo voté en el 2015 porque lo pidió Massa, pero no lo quise votar en el año 2019 porque me parecía que era imposible. Este tipo tenía que salir del gobierno a cualquier precio. Todo esto estaba escrito de antemano. Era perfectamente posible de prever y además estaba escrito en sentido estricto en todas mis columnas durante los años 16, 17, 18 y por supuesto 19. Ahora, yo no me olvido
lo que escribí. El primer conteo de onda se llama esto, es el que siempre, en general, es el más acertado. Y dentro de esta caída, que comienza en noviembre del año 17, yo tengo que contar 5 fases internas para decir, bueno, acá terminó la baja. Y en este sentido, lo que yo estoy observando es que de esas 5 fases internas ya pasaron 4 y estamos en la última. Quiere decir que estamos en la última fase de la última sección de una caída argentina de 55 años. Falta poco para terminar y no falta mucho para caer, pero la experiencia indica también que el último movimiento bajista es el que la gente más siente, porque vienen todas las grandes fundiciones de empresas, todas las quiebras, todos los concursos, todas las destrucciones económicas de las familias, las carreras frustradas. Viene la gente que con mucho o con poco, con nada se va del país. Viene el deterioro educativo, cultural, la quiebra moral. Un mercado bajista, una tendencia económica bajista, lo que genera es quiebra moral en la sociedad. Tenemos que ser muy fuertes para no caer en desgracia. Yo pretendo que nosotros formemos parte del grupo fuerte de la sociedad que va a resistir esta Argentina en el mínimo, que tiene 12 meses más de baja. Y cuando todos digan que se acabó el país, que se terminó, que se va a secesionar, que ya probablemente estemos con un nivel de violencia que se parezca a una guerra civil, cuando estemos por el centro y veamos arder los edificios y gente armada y francotiradores y tipos que te van a robar con un cuchillo, bueno, yo ahí, y acuérdense ahora, yo ahí me voy a poner positivo. Es más, anuncio ahora ya que pase lo que pase, y cualquiera sea la gravedad que se vea sobre la superficie, yo en un año compro. Es un concepto, es algo que tiene un sentido general y tiene un sentido estricto. Tiene un sentido amplio y tiene un sentido estricto. Compro desde el punto de vista de los activos argentinos que van a estar en total fundición. Pero además tiene un sentido general, político, cultural, cíclico, que es, ok, esto que vemos ahora, este desastre que vemos, suficiente para mí, suficiente, llegamos al mínimo. Y yo creo que ese es el momento político nuestro. El año que viene es el momento político nuestro, porque vamos a tener absoluto y totalmente fracasado a esta última versión degenerada del peronismo, que es el maoísmo, con un presidente que basta verlo, el aspecto que tiene y las gansadas que dice todos los días para saber que está completamente loco, está desorbitado, es un enfermo mental. Yo lo dije hace meses por la televisión. Kicillof, Larreta y Fernández son 3 desequilibrados mentales con lo que han hecho con la cuarentena. Y además todos sus asesores, estos tipos Quirós, Bisotti, Golán, Kreplach, todos estos tipos que parecen experimentadores de un campo de concentración nazi, a ver qué hacemos con la gente, qué experimento podemos hacer con estos hijos de puta, que transmiten odio hacia la población y odio hacia la Argentina, sujetos que merecerían ser sometidos a un proceso especial tipo juicio de Nuremberg, por delito de lesa humanidad, por abusar de su poder, por robar, por experimentar con nosotros, por quitarnos la libertad, por no importarles lo que significa la fundición económica del país. Todos estos tipos deberían ser sometidos a un proceso y a una justicia de estas características. Y nosotros no somos violentos y no hablamos de pena capital ni nada, pero en otras épocas este tipo de cosas terminaban mal, ¿no? Terminaban como en la Revolución Francesa, como en la Revolución bolchevique, como en la Revolución bolchevique, con cosas que en ese momento no se consideraban ajusticiamientos, o como la pareja presidencial de la dictadura rumana en 1989, juicio sumario, fusilamiento. Esto no va a pasar en Argentina y no va a pasar en todo caso por iniciativa nuestra. Pero sí nosotros debemos promover un juicio especial para castigar a esta gente, obviamente van a poder defenderse por el daño que le han causado al país. La última cosa, antes de dar lugar, seguramente Nancy Castellano, a las preguntas, o como corresponda, que es la metodología de estas reuniones. Se me pregunta por la unidad de los liberales. Yo tengo muchas diferencias. Mire, yo en particular tengo diferencias con todos. Yo siempre, digamos, tengo muchísimas peleas. Tengo una ventaja personal, que yo en realidad fui político del 82 al 92,
tuve una etapa universitaria con UPAU y una etapa como legislador de la ciudad. Y después me retiré para dedicarme a este tipo de cosas raras que les acabo de contar. Pero eso a mí me dio mucha libertad personal, porque bueno, puedo opinar sin temor a ser castigado, o a que me quiten un empleo, un privilegio. No soy ni siquiera jubilado de privilegio, yo podría ser jubilado de privilegio. El Estado no me debe nada, yo no le debo nada al Estado. Soy activo, soy autónomo, o sea que yo aporto, en lugar de ser jubilado, aporto. En lugar de recibir un subsidio, pago impuestos. Entonces, a mí esto me da una enorme libertad. Yo estoy no peleado, tengo diferencias con todo. Miren, tengo diferencias probablemente las mayores diferencias son con aquellos tipos que se consideran la voz del liberalismo. Bueno, en todo caso, miren, yo me considero la voz del liberalismo, entonces, yo me considero absolutamente liberal. Pero algunos creen que soy muy liberal y me acusan a mí que no lo soy. Bueno, yo con esos tipos, con la libertad, estoy dispuesto a hacer arreglo. Con los conservadores, por supuesto, estoy dispuesto a hacer arreglo. Con las líneas más derechistas, tipo Nos, el héroe de guerra del partido Nos, el otro día tuvimos un Zoom con él, también. Con Gómez Centurión, con toda su gente, estoy dispuesto a que formemos parte de la misma coalición. Todos estos engendros tipo Unidos, también, ningún problema, vamos con Unidos. La UCD, adelante. Bueno, Milei, por supuesto, Milei, perfecto, hacemos un acuerdo con él. Es decir, todo adentro. Es decir, absolutamente todos adentro, todos adentro. Es decir, del centro a la derecha, todo, del centro a la izquierda, nada. ¿Y esto cómo se resuelve en una interna? Porque todo el mundo tiene legítimas ambiciones, ¿no? Es decir, todo el mundo quiere hacer algo. Bueno, para eso están las internas. Internas uninominales, o si no, las PASO, que algunos me dicen que se van a derogar, pero yo no veo ningún indicio de que se vayan a derogar. Es decir, esta es mi posición. Desde el Partido Demócrata, yo brego por la unidad total de la fuerza del centro y del centro a la derecha. Yo me considero más de la derecha, bastante de la derecha, de una derecha avanzada, liberal en lo económico, conservador en lo político. Me gustan los símbolos nacionales, me gusta la historia argentina, respeto las instituciones, todas las instituciones básicas de la sociedad, incluyendo el ejército, la marina, la aviación, las iglesias, señor, todas las iglesias, todas las religiones. No es que yo no puedo ponerme en esa posición casi de ultraizquierda de algunos liberales diciendo, no, estos tipos, los curas, no. A mí esa cosa republicana, falsa republicana de la Guerra Civil Española no me va. ¿Estamos? O sea, creo que queda claro. No obstante, yo estoy dispuesto a conversar con todos, siguiendo las conversaciones que orgánicamente las autoridades de nuestros partidos decidan encarar con otras fuerzas nacionales. Y tenemos una ventaja, que tenemos personería. Partido Demócrata Nacional tiene personería en casi todas partes. Así que con esto podemos ir a negociar con generosidad, porque cuando uno hace un arreglo y al tipo con el cual está haciendo arreglo le da más quizá de lo que se merece, pero no importa, todo sea por la unidad. Así que yo estoy vislumbrando un 2021 con piso definitivo de la Argentina y con salida fuerte al alza en lo económico y en lo político de parte de nuestras fuerzas nacionales. Así que sugiero que nos alineemos con esto, que trabajemos fuerte y bueno, que tengamos un éxito importante en el año 2021 y después que vayamos a colocar la presidencia de la Nación en el año 2023. Con el mejor que tengamos o con los mejores que tengamos, que tenemos un montón de gente excepcional. Gracias por la atención. No sé cómo sigue esto, si hay preguntas, adelante. Buenas tardes, ¿cómo va? Mi nombre es Diego Guilleldín, soy del Partido Demócrata, y bueno, esta parte me voy a encargar de, junto a usted, ir seleccionando algunas preguntas, se las voy a comentar y las iré respondiendo. Vamos. La primera pregunta, vamos a ir con Tomás Mirá, que lo que pregunta es, ¿qué índice utiliza usted para su conteo de ondas de superciclo argentino y sobre qué gráfico lo realiza? Bueno, yo primero adhiero a una escuela de análisis técnico llamada teoría de la onda Elliott,
que se basa en ver la evolución de los precios. ¿La evolución de los precios de qué? De los activos financieros, básicamente. De acciones, de bonos y de propiedades. Yo lo que estoy haciendo, como no hay una historia argentina muy clara en este sentido, sí de las últimas décadas, pero yo me estoy yendo a 55 años atrás, lo que hice es una especie de reconstrucción histórica, cultural, política. Por eso es que a mí me da, yo durante mucho tiempo he pensado cuál es el techo de Argentina. A mí no me convence que el techo de Argentina sea, como dicen algunos, el gobierno de Marcelo T. de Alvear, que es la típica respuesta galerita, radical galerita. No, Argentina fue espectacular hasta 1928. Después todo lo que hubo después fue una porquería. No, perdón, mire, tuvo el golpe del 30, pero en la década del 30, después de superar el crack del 29, que fue un fenómeno mundial, Argentina fue impresionante en la década del 30. Una cosa increíble. ¿Y saben cómo se da cuenta uno de esto? Cuando ve los documentos que quedan de esa época, las construcciones. Este lugar a donde yo estoy, que está arreglado, esto es una oficina que yo le dice Art Deco, pero yo tengo un edificio Art Deco de la ciudad de Buenos Aires. Es del año 1935. Esto jamás se pudo haber hecho si Argentina no estaba en expansión. Y para los que son de la ciudad de Buenos Aires, todo lo que es Diagonal Norte, todos los edificios Art Deco de Diagonal Norte, bueno, después tenemos los de Avenida de Mayo que son del Centenario, que fue otro acontecimiento impresionante. Pero yo me voy a la década del 30 para decir que Argentina en la década del 30 estuvo para arriba. No era una democracia perfecta, había fraude patriótico, pelea conservadora contra la UCR, sí, pero era tan importante el país que se puso por arriba de eso y que siguió creciendo. Después a algunos les gusta decir que se pudrió esto con el golpe de Estado del 43. Y la verdad que no se pudrió con el golpe de Estado del 43. El país siguió creciendo. Sí, el país retrocedió un poco con el primer gobierno de Perón, que fue muy malo económicamente. La verdad que fue muy malo. Perón era su época fascista, su época falangista. Ojo, el falangismo cambió después. El falangismo de Francisco Franco, de Primo de Rivera, fue corporativista y fascista hasta el año 58. Y después dijo, bueno, no, somos totalitarios, y usaban esa palabra en la política, pero económicamente nos hacemos liberales. Esto es lo que ha pasado. Pero en el segundo gobierno fue un poquito más liberal. No le alcanzó porque había hecho tanta macana, esto termina en el golpe de Estado. Pero para mí después, lo que pasa después del 55 en adelante, que es malo políticamente, y lo que pasa con Frondizi, que es malo políticamente, que tiene un montón de fallas desde el punto de vista económico con el desarrollismo. No obstante ello, Argentina tenía tanta fuerza que siguió creciendo. Y Argentina siguió creciendo y siendo un país muy importante en lo político y en lo cultural. En lo cultural especialmente, el país más culto del mundo. Tenemos la mejor universidad del mundo, que era la UBA. Que yo, por eso que yo empiezo el conteo bajista con la Revolución Argentina, con la intervención de la Universidad de Buenos Aires, con la noche de los bastones largos, que fue 29 de junio de 1966. Por eso de ahí cuento, para los que son más técnicos, A, B, C, X, A, B, C, y ahora estamos en la última fase de este último ciclo C, que empezó en 1966 y que estaría terminando ahora. Yo sé que no hay fundamentos, pero les voy a decir algo, amigos. Los fundamentos nunca aparecen de inicio, nunca aparecen cuando se va desplegando un movimiento, ni al alza ni a la baja, aparecen después. El mercado es tan impresionante, la fuerza del mercado, tan anticipadora, que primero se mueve el mercado, y después vienen las explicaciones y vienen los fundamentos. Yo quiero decirles a todos que estén positivos dentro de un año, porque Argentina no es que va a recuperar un poco de la caída a partir de 2022, 23, 24, 25. No es inmediata la recuperación. Pero para mí viene un ciclo de 89 años positivos para el país. 89 años estoy hablando, ¿eh? No 13, ni 21, ni 55. Esta es mi opinión a esta pregunta, mi respuesta. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Pasaríamos a la segunda pregunta, que es de parte de Agustín Ignacio Vocero, que lo que hace es, en un momento usted dijo que en los 2 últimos años de Alfonsín se aplicaron las mismas políticas que había aplicado el proceso militar,
¿Podría Sí. desarrollar más este concepto y fundamentarlo un poco más? Y bueno, sí, claro. Miren, hay un miedo en Argentina permanente que es a la debilidad de la moneda nacional. Es decir, los gobiernos hacen todo lo posible porque la moneda nacional sea una basura, tienen déficit de presupuesto, emisión monetaria, entonces no les gusta que se vea en las pantallas de las cotizaciones, en las puertas de las casas de cambio, en la tapa de los diarios, subió el dólar. ¿Vieron la frase? Subió el dólar. No les gusta. Yo no sé por qué no les gusta, porque es lo más normal en el mundo, en cualquier país del mundo, que la moneda de uno suba o baje, porque está hecha así. El sistema cambiario es flotante. Y es importante que sea flotante, que sube y baje porque así se va adaptando a los cambios de la economía. Pero en Argentina a nadie le gusta. Y en a nadie le gusta, este no gustar está compartida por radicales, peronistas, militares e inclusive por un montón de liberales. Que dicen, no, la economía tiene que tener un ancla, el dólar no se puede mover de esta manera. ¿Pero de dónde salieron? Si el diseño mundial, desde el año 71 en adelante, se llama sistema cambiario de libertad de acceso, que podés comprar y vender sin límite, y tipo de cambio flotante. Entonces, como no le gusta esto, lo que hacen, dice, bueno, ¿cómo podemos hacer para fortalecer truchamente a la moneda nacional? Y entonces, bueno, podemos sacar unas unas letras de la tesorería, unas letras del Banco Central, y le decimos a la gente, usted quédese forzosamente en la moneda local, pues le vamos a pagar una troja de intereses, y entonces usted va a ver que va a ganar más con los intereses que con la presunta devaluación que va a haber. Y esto lo hizo Martínez de Oz, y esto lo hizo Martínez de Oz con su presidente del Banco Central, Adolfo Diz. Esto se hizo entre el 79 y el 81. Lo volvió a hacer Alfonsín con su ministro de Economía Surruil y su presidente de Banco Central, José Luis Machinea. De vuelta la misma historia. El falso carry trade, acá está diciendo Juan Cruz. Eso se llama carry trade. Bueno, eso termina siempre en la imposibilidad del Estado de pagar la deuda y en una corrida, que sea así como hay corrida bancaria, hay corrida cambiaria, corrida contra los bonos del Estado. Los tenedores los venden, el Estado no los puede renovar, y entonces ese plan de represión de síntomas, llamo yo, termina fracasando. Y es lo que hizo Alfonsín en los 2 últimos años, y por eso Alfonsín termina con una hiperinflación del 20.000% anual, 20.000% anual, quiere decir que lo que valía $1 el día 1 de enero vale 200 pesos a fin de año, esto es 20.000% anual, de 1 a 200 en solo un año, y por eso se va anticipadamente. Y la última maravilla del país es que en el año 2015 llega Macri, tiene 2 cerebros ahí, uno se llama Caputo, otro Stroessner, y dice, vamos a hacer lo mismo. Y yo les hablé a ellos, yo les dije, le mandé mensaje. Le dije, pero usted ¿qué está mal de la cabeza otra vez con esto? Es más, hay un posteo que yo le pongo a Stroessner, que le puse, Stroessner, por favor, de vuelta esto no. ¿Saben qué día se lo dije? El 16 de diciembre del 2015. ¿Cuándo asumió Macri? 10 de diciembre del 2015. Y le dije, otra vez, y vas a fracasar, y bueno, y parece que no sé qué es lo que han estudiado. Yo soy abogado, no soy economista. ¿Cómo yo soy abogado? Y yo sé lo que va a pasar, ellos no lo saben. Estaba pero recontracantado. Y si no lo saben ellos, porque tienen 5 o 6 años menos que yo, Stroessner, que no es mucho, deberían saberlo por ser economistas. Y si no lo saben ellos, tienen ahí todos los funcionarios del Banco Central que le deberían haber dicho, esto termina mal. Y terminó mal. Por eso es que yo hago esta comparación. Por eso que yo soy más flexible en la condena de los partidos políticos y de los procesos políticos, porque muchos tienen un montón de cosas en común. Así como el de Menem no tuvo nada que ver con esto, es el gobierno de Menem, que fue, como yo dije, la única gran recuperación genuina que tuvo Argentina, fue el opuesto de estas 3 experiencias. Pero bueno, mi comparación va por ese lado. Alfonsín con el proceso y ahora con Macri. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Una pregunta más, que sería de José Borsic. Dice, Carlos, ¿podría un país vivir sin moneda oficial? O sea, solo con monedas privadas o con varias monedas? Puede, tranquilamente puede. Yo creo que la moneda no es un elemento de la nacionalidad. No es un elemento de la existencia de un país.
Un país existe cuando tiene territorio, fronteras, población y fundamentalmente cuando tiene personería jurídica internacional. Hong Kong, que ahí está preguntando Chris Tempo cómo es el ejemplo de Hong Kong. Hong Kong tiene una cosa que se llama dólar de Hong Kong, que es convertible al dólar norteamericano. Es un caso parecido al argentino de la década del 90. Pero bueno, pero tiene una moneda. Argentina tenía una moneda, pero en realidad no cambia mucho si se dice, bueno, yo esto no quiero ni siquiera tener la representación de una reserva que está en el Banco Central y que no la puedo tocar, que en el caso argentino fue oro y dólares. Perfectamente podía no tener. Ahora, hay un montón de cositas que hay que tener en cuenta si uno va a una no moneda nacional. Primero, bueno, hay que definir cómo van a ser las cuentas del Estado. El Estado tiene que tener un presupuesto y lo tiene que expresar en una moneda. ¿Cómo se van a cobrar los impuestos? Puede ser en más de una moneda que no sea nacional. Pero lo más importante de todo, que nadie lo quiere decir, que yo lo publico a cada rato esto, es cómo convertís la actual moneda circulante, los actuales billetes circulantes, los actuales encajes, los depósitos a plazo, los depósitos en caja de ahorro, los depósitos en cuenta corriente, los contratos que existen de las personas que están nominados en pesos, ¿cómo lo convertís a una nueva moneda o a una no moneda? ¿Se dan cuenta que esto es una cuestión de tremenda complejidad financiera y jurídica, donde no basta con decir lo arreglo de la noche a la mañana, dolarización? Hay cosas que se arreglan de la noche a la mañana. Yo tengo una lista de cosas que la vamos a arreglar si somos gobierno en una noche, pero hay otras que llevan más tiempo. Y esta que estoy comentando lleva mucho más tiempo. Este tema, o la dolarización, o el pase a algo que es no moneda, digamos. Pero técnicamente se puede hacer. Muy bien. Otra pregunta de Nicolás Aguchar Moya dice, Carlos, en un momento hablaste de otro posible piso en 2024. ¿Ya diste por descartado esta vista? Por ahora, sí. Tengo un alternativo, que sería empezando a contar la decadencia argentina no en junio de 1966, sino en el Cordobazo, que es 3 años después. En ese caso requeriríamos 3 años más de baja, pero la verdad, esto lo tengo como una alternativa, no estoy pensando en esto, y como veo el mercado ahora de la manera que está cayendo y de la manera que se está deshaciendo en pedazos, yo no creo que dure más de un año este desastre. ¿Por qué? Pasa algo con los ciclos. Cuando uno ve aceleración de las caídas o aceleración de las subidas, es porque los tiempos están más cercanos. Es decir, yo hoy no veo el 2024, yo veo el 2021 como mínimo. Bueno, después Manuel Roque pregunta, Carlos, ¿por qué no se pasará al siguiente número de la sucesión de Fibonacci 89 y así durará más la crisis argentina? Por las estructuras, porque cuando uno hace las cuentas, los análisis de los ciclos, inclusive de los ciclos de corto plazo, lo que tiene que ver no es solamente el elemento tiempos ni la magnitud de los movimientos, sino las estructuras. Yo cuento 7 movimientos para abajo desde 1966. 7 movimientos. Y hay una estructura correctiva que es de 7 movimientos, muy importante. Y a su vez veo que en la séptima estructura descendente, que es la que empezó en noviembre del año 2017, que está en estado avanzado de desarrollo y próxima a finalizar. Y yo no encuentro hoy la manera de prolongar una caída desde el punto de vista de las estructuras para que vayamos a una Argentina que decaiga todavía 30 años más. No lo creo. Y además les voy a decir algo que es más ya cultural o es más espiritual. Yo confío mucho en Argentina y en la población de Argentina. Yo no creo que seamos un desastre. Yo creo que los gobiernos han sido un desastre. Pero la población, bueno, hay mucha gente que hay muchos ladrones, hay muchos criminales, hay muchos vagos, pero a su vez hay un montón de gente que es espectacular. Y la prueba de esto es el éxito argentino en todo el mundo. La gente argentina es muy exitosa en todos los aspectos. Y yo creo que nadie va a bancar. Yo estoy seguro que los que estuvieron hoy, los que están en este Zoom, no se van a bancar 20 años más de decadencia. Es imposible.
Y a veces la fuerza de la población sale de abajo de las baldosas, de abajo de la tierra, y dice, bueno, listo, ahora para arriba esto. Ahora esta joda se acabó. Yo confío enormemente en todas las generaciones argentinas, la gente grande, la gente de generación intermedia y en la gente joven. Ya, parece algo muy, muy común o muy demagógico, pero yo, quizás es una suerte que yo tengo. Las personas que conozco son increíbles. Hombres, mujeres del interior, de la capital, de todas las provincias. Yo no sé, estoy seguro. Mira, acá veo algunos amigos que los he conocido por Twitter, por Facebook. Yo cuando me junto digo, ¿ustedes cómo saben todo esto? ¿Cómo saben tanto? ¿Cómo saben tanto? A veces algunos amigos o amigas del interior, se me ocurre pensar, bueno, otras personas que han estado en estos Zooms, pienso, me viene a la cabeza, por ejemplo, Eugenia Rolón, que es de San Lorenzo, Santa Fe, tiene 18 años, que es de San Lorenzo, donde tuvo lugar el combate de San Lorenzo, donde fue el bautismo de fuego del regimiento de granaderos a caballo del general San Martín. Bueno, ella de ahí. Y yo digo, ¿cómo puede tener tanto nivel? Encima viene de una familia que es peronista, kirchnerista. Bueno, cuando uno se encuentra con gente tan impresionante, que yo conozco el mundo, Diego, conozco 93 países, hablo con mucha gente, pero yo, esa cosa brillante que hay en Argentina, la veo en muy pocos lugares del mundo. Muy, muy pocos lugares. Entonces, yo cuando junto todo, yo junto las estructuras de la caída, analizo la historia reciente de Argentina, el último medio siglo, analizo los tiempos, analizo la perversión total del sistema político, la locura esta de Alberto Fernández, la ineptitud de Macri, lo veo a Larreta, lo veo a la izquierda, lo veo todo eso y veo gente tan increíble, yo digo, esto es el mínimo. Perdónenme que le diga, esto es el mínimo. No es que vienen 40 años más de baja, no viene así. Va a estar en el mínimo. Ojalá que podamos transmitir estos discursos, que no sé, que en alguna medida son esperanzadores, que los podamos transmitir en la campaña política del año que viene y explicarlos. Porque además la gente necesita un mensaje esperanzador. No trucho, no jarta, real. Yo estoy diciendo algo que lo siento, que lo creo intelectualmente y además que lo siento. Porque también uno puede decir una campaña, cosas así, para decir qué lindo, que todo, con los globos del PRO, bailar en el escenario. No. Pelotudeces, no estoy hablando de cosas en serio. Fundamentos del país. Ahora dejo de lado la técnica, hablo de los fundamentos del país. Los fundamentos no son malos y van a ser muy buenos. Perfecto. Te hago dos preguntitas más, así no te robo tiempo. Gracias. Compañero Brian Chávez, lo que pregunta es, ¿cuál sería el panorama en base a que en el 2021 se podría llegar a suspender las elecciones? ¿Con qué fundamentos se van a suspender? Yo quiero verlo eso. A mí me sorprendería muchísimo, es un acto totalmente totalitario. ¿Quién se va a poner de acuerdo para suspenderlo? ¿Y por qué se va a hacer? ¿Por el coronavirus lo van a suspender? ¿Es cierto eso? Lo quiero ver. Mira, si llegan a suspenderlas, ¿pero qué van a hacer? ¿Las van a patear para el año que viene? ¿Va a haber elecciones presidenciales directamente? ¿Qué es lo que van a hacer? Sí, miren, perdón por mi falta de imaginación, no veo cómo se puede hacer eso. Yo no me doy cuenta. Si alguno se da cuenta, después mándeme un mensaje, pero ¿cómo sería esto? Acá no se vota más nada, nunca más, está terminada la democracia. No lo creo. Bueno, y por último sería, ¿cuál sería su política en cuanto a cuestiones de temas migratorios? No. En el caso de Casino. No, bueno, yo en esto me diferencio de mis colegas del Vox español, me diferencio de Donald Trump y no tanto de Bolsonaro. No, yo soy partidario, yo soy pro inmigración, absolutamente. Creo que es altamente conveniente para el país que venga gente a vivir aquí. Además es una obligación constitucional. Acá dicen que es alberdiano, por supuesto que es alberdiano, es constitucional. Está, mira, hasta en el prólogo de la Constitución Argentina está. Pero vamos a suponer que no figurara en el prólogo, que no dijera que la Constitución fuese no te digo anti-inmigración, pero que no fuese pro-inmigración. Lo mismo es conveniente. ¿Usted cree que con 45 millones de personas se puede desarrollar un país tan grande? Acá hace falta 100 millones, como está diciendo Francisco, 100 millones para empezar a hablar.
100 millones de personas. Y además está claramente demostrada la falsedad de aquella ideología que había hace 200 años, se llama de Malthus, malthusiana, que decía que era mucha gente en el mundo que no iba a poder comer. ¿Cómo no va a poder comer la gente? Si el capitalismo permite generar riqueza y alimentos, por supuesto, para mucha más gente de la que existe en el mundo. Es más, el capitalismo permite generar comida, vamos a suponer que el problema sea la comida, o vestimenta, o computadoras, para tanta gente como la que vivió en toda la historia de la humanidad. ¿Saben cuánto viven ahora? 8.000 millones. ¿Saben cuánta gente vivió? El otro día vi un cálculo. 130.000 millones de personas vivieron en la historia. En la Tierra pueden vivir 130.000 millones de personas. Hay lugar. Además, el invento, se puede vivir bajo tierra, en el mar, arriba, flotando. Acá es falso que sobra la gente. Y esto también tiene que ver con esta ideología, hay una ideología que es antivida y pro muerte. Es decir, yo entiendo muchas cosas de las mujeres, ¿viste? El aborto, todo esto, pero no me digan que el Estado se tiene que poner a la vanguardia de la promoción del aborto porque sobra gente. No se puede permitir eso, ¿entendés? Entonces, uno de los argumentos, que no es el argumento moral más importante para que a mí no me guste el aborto, pero si vamos al tema económico, porque soy frío acá, ¿viste? No tengo sentimiento, que no es mi caso, pero si yo me colocara en eso, el mundo necesita más población. No queremos ver ningún muerto, ninguno. Todas las vidas son importantes. Y acá seguramente coincidiremos los que tienen un sentimiento religioso, los que tienen valores morales, con la ideología liberal capitalista. No queremos muertos, queremos vivos. ¿Estamos? Y hay comida para todos, y especialmente en la República Argentina. Así que vengan inmigrantes, porque eso crea mercado, desarrolla el país. ¿Y de dónde los inmigrantes? De donde quieran venir, de donde quieran venir. Yo particularmente tengo mucha conexión con 3 países. Es algo muy sentimental de parte mía, que son Bolivia, Perú y Paraguay. Por diversas razones históricas. Yo creo que Paraguay, bueno, salió mal la expedición de Manuel Belgrano, pero si no, Paraguay podría haber sido parte de Argentina. Bolivia, por supuesto que sí. Y Perú es el mejor amigo de Argentina en el mundo. Escúcheme, a la gente que no le gustan los peruanos, ¿ustedes se dan cuenta de lo que es Perú para Argentina? En el himno de Perú está el San Martín mencionado en el himno. En el himno argentino no figura San Martín. En el himno de Perú se lo nombra al general San Martín como libertador del Perú. Entonces, son países muy cercanos a Argentina. Yo soy partidario de vía libre, o sea, el que quiere vivir acá, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. No hagamos limitaciones. ¿Y sabes qué? Con esta apertura migratoria, ¿viste la cantidad de gringos que viven en Argentina? Ahora no, porque está esta cuarentena, pero la cantidad de gente que viene de Europa, Estados Unidos, ¿por qué vivís acá? Porque me gusta, me divierte. ¿Y sabés qué ventaja tiene Argentina? Las grandes ciudades, tratamos bien al extranjero. ¿Y sabés qué? Han venido y que sigan viniendo y que se sientan cómodos, que traigan su dinero, que lo gasten, y si no, que trabajen en Argentina. Señores, me declaro absolutamente, y quiero que quede claro, totalmente pro fronteras libres. No me vengan a decir del narcotráfico, de los delincuentes. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Estoy hablando de gente que viene a vivir. No importar criminales, no quiero criminales, ni terroristas de Al-Qaeda, no, eso es otra historia. Estoy hablando de gente que viene a trabajar. Y tampoco me gusta decir, no, que vengan inmigrantes, pero no chorros. ¿Qué es esto de relacionar el inmigrante con el chorro? Hay chorros y hay chorros que son inmigrantes y otros que no son inmigrantes. Pero no hagamos esta cosa de unir, ¿viste? No, boliviano, paraguayo, delincuente, que encima es falso, completamente falso eso. No, anótenme en la lista de pro-migración. Me diferencio de Vox y me diferencio de un ala del Partido Republicano en este sentido. Entiendo lo de ellos, tendrán sus razones. Creo que cada país tiene que establecer sus propias normas migratorias. Y yo de Argentina propongo libertad total. ¿Está bien? Perfecto, gracias por la invitación, amigos. Muchísimas gracias. No, puntualmente le agradezco su tiempo y bueno, la dejo ahora en compañía de Nancy Castellano, así nos despedimos finalmente y hacemos un cierre. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Diego. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo. Ha sido un tiempo muy productivo para nosotros y esperamos volver a tenerte en un futuro cercano. Bueno, Les agradecemos.
Y próximamente hagamos algún encuentro presencial, ¿no? También, con toda la gente del partido, la juventud de la provincia, la capital. Vamos a volver a esas actividades que son tan importantes. El Zoom está bárbaro, pero la vida no puede ser únicamente Zoom. ¿Está bien? Exactamente. Patricia bueno, Soprano, la veo ahí a la gran amiga Patricia Soprano, desde Mar del Plata. Hace meses que no nos vemos, tampoco con Nicolás Márquez. Espero que nos juntemos pronto. Toda la militancia liberal conservadora. Gracias, Nancy, y hasta la próxima. Hasta la próxima, Carlos. Buenas noches a todos. Gracias. Claro que yo no me enojo con toda la gente que odia mis temas, porque aprendí una cosa en la vida: y darle respeto a tal que no respeta, pero no me piden que no los critique. A eso le debo dar una objeción, y es que respeto no implica tener que cortar toda mi libertad de expresión. Respeto es aceptar que otro piensa distinto y escuchar tu explicación en vez de escuchar tu prejuicio. No decir censúrenlo y repórtenle el vídeo, mejor contraargumentar si es tan falso lo que digo. Oh, en el INA 1029, si ves los jockeys flotando, apaga el fuego que ya hierven. Nah. No es que ellos sean fuertes, sino que usan el Estado para censurar a la gente. Cuando George Orwell se entere de esto, la cabeza se va a agarrar. Él escribió una advertencia y ellos te usaron de manual. Te dicen fascista vos para que no puedas pensar que los fascistas son ellos, por eso es su modo de actuar. Ahora escucha mi canción, escucha lo que te cuento. Si no piensas como yo, refuta mis argumentos. Pero si me censuras, sos fascista completo. Estás obsoleto, paleto, no me faltes el respeto. Ahora escucha mi canción, escucha lo que te cuento. Si no piensas como yo, refuta mis argumentos. Pero si me censuras, sos fascista completo. Estás obsoleto, paleto, no me faltes el respeto. Y mucho menos por decreto. Chao.